Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Bueno, aquí estamos, otro escenario de nuevo, muy colorido, muy bien acompañados por el pre. Ya nos hemos sentido bastante a gusto. Escenario de lujo con un Chester a lo Risto, ¿no? Bueno, al final se trata de eso, ¿no? De juntarnos para tener un buen momento. Sí. Pues sí. Así que hoy tenemos una entrevista un tanto punk, ya lo iremos viendo, ¿no? Golpeando un poco también, esperemos no hacernos mucho daño, pero sí que hay algo de fricción, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, antes de hablar de todo esto también, yo creo que es importante saber con quién estamos. Estamos con Víctor Amat, que Víctor Amat es psicólogo, pero es verdad que tu trayectoria no tiene la raíz en la psicología, ¿no? Tu llegada a la psicología, ahora nos dirás, es un tanto tardía para lo que es lo habitual. Y aparte de esto, ¿no? Pues hay otros campos de los que yo creo que igual nos puedes hablar, y que sería también preguntándote quién es Víctor Amat. Yo creo que es la mejor pregunta que te puedo hacer ahora para iniciar esto. Y con tu nuevo libro, que bueno, si no recuerdo mal, había salido en octubre del año pasado. Vale. Sí. Que ya, bueno, ahora también nos contarás, que está teniendo buen ritmo de ventas, que es un libro que bueno, desde aquí, desde Reverso, también recomendamos, y que se titula Psicología Punk. Entonces, por un lado, me sale preguntarte quién es Víctor Amat, quién eres, y qué es esto de la psicología punk, ¿no? Para empezar. Bueno, a ver, yo en el fondo soy un entrenador, como tú has dicho al principio, tengo un inicio extraño, ¿no? Yo vengo del deporte, del mundo del deporte, y cuando acabo mi carrera deportiva decido estudiar psicología por aquello de decir, bueno, ¿cómo visualizo el futuro? Me daba miedo cumplir años en una profesión que, como en el deporte, que cada año que pasaba uno perdía eficacia, ¿no? Y entonces pensé, me parece que esto de psicología es una cosa tranquilita y que voy a poder envejecer con gracia ahí, ¿no? La verdad es que mientras hacía deporte había estudiado hipnosis y yo vengo un poco del mundo de los magufos, ¿no? Un poco de la hipnosis, un poco de los trabajos así personales en términos de crecimiento, ¿no? Investigué diferentes cosas y luego decido estudiar psicología, y entonces yo siempre digo que he tenido la suerte de estudiar psicología después de haber hecho otras cosas, con lo que, bueno, eso me ha permitido inventar este concepto de la psicología punk, que no es más que ir un poco a la contra de lo que va diciendo la gente en general, ¿no? Ir buscando cuando no es la cosa que dicen los demás, ¿no? Que eso engancha muy bien con un espíritu rebelde mío. Ok. Y preguntaba, o sea, decías que habías hecho deporte, no sé si nos puedes decir a qué te dedicabas. Sí, yo fui boxeador profesional, practiqué artes marciales mixtas, kickboxing, y bueno, y tuve en aquel momento, bueno, un cierto reconocimiento. Fui campeón de Europa profesional, campeón de España N veces, o sea que lo practiqué con mucha pasión. Además me ganaba la vida con eso, tenía gimnasios, monté incluso una pequeña tienda deportiva. Sí, me dedicaba profesionalmente a eso. Cuando decido pasarme al mundo de la psicología, claro, al final uno tiene un background, si quieres, bueno, pues de otros trabajos, ¿no? Que lo puede llevar a este entorno. Vale. Aunque decías lo de punk como ir a la contra, ¿no? Del lenguaje habitual, ¿te refieres en la psicología, te refieres un poco en la sociedad actual? Bueno, hablas de la psicología punk. ¿Qué sería ir a la contra en este caso, ¿no? Sí, es decir, cuando yo acabo la carrera, yo estudié en una universidad pija, estudié en una universidad cristiana, ¿no? Que es la Universidad Ramon Llull, y esta universidad, bueno, pues en aquel momento tenía un fuerte componente psicodinámico, de gente un poco elitista, ¿sabes? Un discurso un poco elitista, y entonces yo me esforzaba por intentar ser un psicólogo como los que se estaban formando allí, ¿no? Entonces, claro, cuando ya llevaba un par de años trabajando, me daba cuenta de que yo estaba muy incómodo
con un setting, ¿no? Con una manera de trabajar que no me acompañaba. Mi estilo era completamente diferente. Yo soy de un barrio periférico de Barcelona, venía del mundo del boxeo, tenía otro tipo de discurso. Y entonces pensé, oye, la psicología también se puede explicar de otra manera, ¿no? Y entonces mi trabajo, si de alguna manera de lo que estoy más satisfecho es de traducir conceptos, si quieres, complicados o complejos, o a veces oscuros, traducirlos a un lenguaje más cotidiano, que la gente lo puede entender y que la gente lo puede seguir. Okay. Sí, yo creo que esa era la virtud que antes de grabar comentábamos que a nosotros nos interesó, ¿no? Que combinas bien la parte de tener un contenido, un fondo, que no sea pues eso, charlatanería, ¿no? Y la parte de llegar también, ¿no? Porque a veces entre mucha verborrea así psicológica nos perdemos también, ¿no? Y en ese sentido, ¿dirías que Psicología Punk es un libro de autoayuda? Bueno, yo pedí por favor que me colocaran en las estanterías de autoayuda, porque mi idea, y esto la gente se ríe, pero fue así, era colarles un troyano. Yo pensaba, si escribo un libro de psicología y va a las estanterías de divulgación o de ensayo o de psicología, lo verá un determinado público. Mi intención era robarles lectores al lector típico de autoayuda, que va a caer en manos a veces de autores que no tienen un gran recorrido profesional o simplemente que dicen cosas que son lo que yo llamo naif, ¿no? Como cosas tremendamente obvias o incluso cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y lo que pretendía era esto, que la persona llegara a los estantes de la librería y que, pudiendo elegir entre un libro, diríamos, de autoayuda o mi portada, que era un poco disruptiva, pues que al final dijera, a ver, y pienso, cada libro que vendo a lo mejor es un libro que le robo a la autoayuda. Entonces es un libro de autoayuda en contra de la autoayuda. Ya. Claro, sí, ese es un concepto enrevesado, ¿no? Porque de realmente... reverso, por eso está en reverso. Sí. Y realmente uno lee tu libro y, bueno, es un libro donde puede encontrar ayuda, donde se habla de problemas que yo creo que a todos nos pueden tocar o a gente cercana, etcétera. Realmente ayuda, ¿no? No sé si tú podrías establecer una distinción entre la buena autoayuda, la mala autoayuda. Si es que lo has dicho tú claramente, Álvaro, porque el libro es de ayuda, no de autoayuda. La paradoja de la autoayuda es que tú te compras un libro que ha escrito otro, por lo tanto ya no te autoayudas. En el fondo te está dando recomendaciones otra persona. En el libro que yo he escrito hay la voluntad de no dar ninguna recomendación o de no dar una receta, sino de hacer reflexionar a la persona que lee el libro, hostia, ¿cómo estoy haciendo yo que mantengo el problema en lugar de resolverlo, ¿no? Y un poco me alejo de la receta, me alejo de lo que tienes que hacer es esto, me alejo de lo que yo llamo el a mí me funcionismo, ¿no? Sí. Las cosas que a mí me han funcionado. Yo creo que, bueno, pues a mí me ha funcionado mucho hacer boxeo. Yo recomiendo alguna vez a algún paciente que haga boxeo, claro, pero no por eso voy a escribir un libro diciendo hacer boxeo todo el mundo, que os irá de coña, ¿no? Claro. Es un poco esa. El libro es de ayuda en el sentido de que, oye, te hace reflexionar, si quieres, desde una perspectiva entre irónica y crítica, sobre cómo uno mantiene sus problemas, ¿no?, cotidianos. Sí, muy interesante, ¿no? Y nombrabas lo de los elementos naif, ¿no?, obvios, ¿no?, que pueden, bueno, contra los que de alguna manera haces lo punk, vas a la contra de estos, exacto, ¿no? Sí, la idea es un poco llevar la contraria, que ojo, que no siempre, es decir, no siempre pienso que lo que se dice en la autoayuda o lo que pueda decir determinado gurú esté mal. Simplemente, y eso es algo que tiene que ver un poco con mi propio carácter, ¿no? Siempre pienso en cuando esto no es así. O sea, me gusta mucho este enfoque, ¿no? Cuando la gente te dice, no, pero yo soy muy tímido, y tímido, por ejemplo, ser tímido es una mierda, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ser tímido en determinadas situaciones es muy bueno, ¿no? Ser introvertido es muy bueno. Y entonces siempre intento buscar, y es un defecto personal, y os digo hostia, ¿en qué lugar no se cumple lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, recogiendo un aspecto anterior que comentabas de esto del a mí me funcionismo, ¿no? Que viene a ser los consejos también, ¿no? Que es una manera
y a veces observo que es como de quitarte la angustia que te acaban de echar con lo que te acaba de caer, pues haz esto, que a mí me debería ser esto y lo otro. Es una buena manera que parece que está disfrazada de ayuda, pero que está disfrazada de... Se está liberando, Estoy liberando de me quito esto, ¿no? Pero bueno, conectando otra vez con esto de lo naif que nombrabas, yo me quedaba pensando, por llevar un poco también, que es casi a veces mi rol en Reverso muchas veces, de ir a lo social. Yo creo que la clínica no está alejada de qué manto cultural tenemos por encima, ¿no? Entonces, no sé qué observas de naif en la sociedad actual, con todo lo que hemos vivido. Yo he comentado un poco con la situación de la pandemia como la gran última crisis sanitaria, de salud, económica. No sé si esto ha podido también hacer emerger nuevos elementos naif. Bueno, en la pregunta corta sería, ¿qué elementos naif ves en la sociedad actual? Y si crees que hay algún antídoto contra esto, ¿cómo se le no sé, se enfrenta, ¿no? Bueno, el libro, cuando escribo el libro, en el fondo hago un pequeño manifiesto político. Quiero decir que al final estoy de acuerdo contigo en que al sistema ya le va bien un determinado discurso, ¿no? Donde tú eres responsable de todo, donde si tú te esfuerzas puedes lograr las cosas que tú quieres, de que detrás de una crisis existe una oportunidad, de que de la pandemia saldremos mejores. Todo este tipo de pensamiento que hace que la persona que lo recibe, en lugar de ser crítico con, diríamos, un entorno social o una política social o una cultura en la que todos estamos inmersos, de repente lo que piensa es: si yo no me van bien las cosas es porque soy idiota yo y porque no me esfuerzo suficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que pongo una intención o un mini grano de arena de decirle al lector o a la lectora: oye, no todo es responsabilidad nuestra, no es todo responsabilidad del paciente. El paciente sufre porque hay muchísimas cosas que te hacen sufrir, la economía, la injusticia, los valores que están de moda, ¿no? Todo el mundo llora por tener un iPhone. Un iPhone es una chorrada, gastarte 1.500 pavos en un iPhone, ¿no? Habiendo tantas cosas que puedes hacer. Entonces, es como, en el fondo hay un punto de rebeldía ahí. Decía un profesor mío una vez: cuidado con la terapia porque mata la revolución. Y esa frase me parece que engloba todo, ¿no? Es como decir: oye, si pretendemos que todo el mundo sea feliz, sí, para que no se quejen de nada, ¿no? Claro. Pero paradójicamente estamos consiguiendo que una sociedad la más infeliz, ¿no? Que yo pienso a veces en mis padres que venían de una posguerra y venían de momentos económicos súper malos y una dictadura, y yo no los veía tan infelices como veo a la gente de mi alrededor, ¿no? Bueno, sí. Bueno, había quizás, no sé, otras instituciones para soportar eso, para digerir los malestares, ¿no? Pero bueno, las penas, los malestares siempre ha habido, supongo, ¿no? Que no es cosa tampoco de la sociedad actual, ni mucho menos, ¿no? Obviamente. Pero fíjate, hacemos una distinción entre malestar y la búsqueda quimérica de la felicidad. Claro, cuando te prometen la felicidad en cualquier esquina, el malestar es muy grande porque nunca la tienes, ¿no? En cambio, cuando tú sabes que las cosas cuestan trabajo, que no todo el mundo gana, que no siempre todo te sale como tú quisieras, entonces tú te construyes de una manera, diríamos, más receptiva al fracaso, ¿no? O más receptiva a las dificultades. Sí, no, bueno, que es algo que en el libro yo creo que nombras, bueno, sale una y otra vez un poco estas cuestiones, ¿no? Podría ser, el libro de Psicología Punk es un buen antídoto, un pequeño antídoto contra esta lluvia de cosas naif que nos hacen infelices, ¿no? Yo creo que saldremos mejores, ¿no? Es esto del pensamiento mágico que a veces uno en consulta te puede decir, ¿no? Quiero estar bien, ¿no? O vengo y lo que busco es curarme, y todo el paso por la experiencia dura de un proceso terapéutico, eso es lo chungo, ¿no? Poco en la realidad, pues también vino una pandemia pues como muy jodida, tensando ya la fragilidad del sistema sanitario, y bueno, hubo cosas que parece, ¿no? Que salieron mejor, pero otras que no salieron tan bien, ¿no? Cuando nos confinaron, que era el 14 de marzo, el 20 de marzo yo subí un artículo a la web que era guía de supervivencia para profesionales sanitarios. No hacía ni una semana que estábamos confinados y yo hice un artículo diciendo:
van a reventar a los sanitarios. Y la prueba ha sido lo que ha pasado. O sea, hemos pasado de esto de que todo el mundo tenía que aplaudir a de repente insultar a un médico porque no viene a verte o porque no tienes hora. Y yo tengo a muchos amigos que trabajan de médicos y que unos se han tenido que emigrar, los otros han tenido que coger bajas. O sea, el sistema ha maltratado muchísimo a toda la sociedad, ¿no? Pero a ellos, a los profesionales sanitarios, por descontado. Y a los de servicios sociales, que son los eternos, ¿no? Los eternos abandonados, ¡buah! Esa gente han tenido que vivir. Sí, ya te dejo, te dejo seguir, pero conectaba también con, por ejemplo, yo creo que lo naif, si lo llevamos a un niño o a una niña, creo que hay algo protector en tratar de dar un mensaje simple, oye, tranquilo, todo saldrá bien, ¿no? Yo creo que esto de lo naif es sobre todo que a los adultos no nos traten como niños o no nos pongamos como niños ante una realidad que hay que aferrarse a ella como un adulto, ¿no? A que a un niño, tranquilo, duérmete, todo irá bien, puede ser muy tranquilizador. Que yo me encargo. Claro, exacto. Pero, no sé, pensaba en el gobierno mismamente con esos mensajes un tanto ambiguos, pero que bueno, es ahí donde... Claro, bueno. pero fíjate, esa es la eterna incertidumbre, porque claro, si yo soy un padre y yo le digo a mi hijo, tranquilo, todo va a ir bien, yo me encargo, me estoy haciendo responsable de eso, pero esto no fue así. Y cuando tú pensabas, ¿y quién se está encargando? ¿No? Y hay mi madre, ¿no? Exacto. ¿Quién se está encargando? Exacto, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que eso ha generado una gran incertidumbre que precisamente estos resultados que tenemos ahora, vemos la gente hecha polvo en el fondo de haber sostenido todo este miedo, ¿no? Y luego la polarización, de cómo se polarizó la población entre la gente que se vacuna, los que no, tú eres un antivacunas. Sí, o sea, ha sido una cosa muy fea en realidad. Hemos descubierto cosas muy feas de la sociedad a través de una crisis como esta. Dicen esto de que el COVID ha roto el saber médico, ¿no? El saber científico, y ha habido ahí detrás de eso, pues eso, movimientos muy raros, muy extraños, antivacunas de repente, pero sí, ha caído un poco el ideal de que ha sido una patada al narcisismo el COVID, ¿no? Una patada al narcisismo científico. Exacto, también, ¿no? sí, controlarse, curarse, ¿no? Sí, etcétera, sí. Y en relación a esto, Víctor, también, bueno, tú en tu consulta verás de todo, pero aparte de la consulta también estás en la calle, ¿no? Aunque trabajes mucho, imagino. Y hay gente que, si hacemos una clasificación así un poco chapucera, pero para entendernos, hay gente que podemos decir que sufre de un contexto difícil, pues problemas económicos, de salud, bueno, muchos tipos de problemas, pero hay gente que sufre, por decirlo así, de uno mismo, ¿no? Que esto es lo que tú llamas en el libro problemas diabólicos. Entonces, queríamos que nos explicaras un poco mejor qué es eso de los problemas diabólicos y por qué la gente nos enganchamos tanto en ellos. Bueno, el concepto de problema diabólico tiene que ver con lo que la escuela de Palo Alto llama el intento de solución disfuncional, ¿vale? Es decir, cuando hay un problema y aplicamos un tipo de solución y esta solución no funciona, generalmente lo que hacemos los seres humanos es insistir en una variante de la misma solución, ¿no? Nosotros pensamos que hacemos algo diferente, pero en el fondo no. Por ejemplo, si tu hijo no recoge la habitación, pues le dije, recoge. Y si no recoge, le dices, oye, recoge. Y si no, razonas con él, oye, si no recoges, el papá estará cansado porque no sé qué. Luego al final te cabreas y le dices, o recoges o te castigo. Sí. Pero en el fondo, todos los intentos de solución de ese papá que intenta que su hijo recoja son parecidos, si no iguales, ¿no? Entonces, cuando a un síntoma le añadimos una solución ineficaz, a eso le denomino yo un problema diabólico. Es un problema al que le estoy añadiendo, si yo por ejemplo no duermo, pues tengo un problema, pero si no duermo e intento hacer 1000 cosas para dormir y tampoco duermo, estoy perpetuando el problema, ¿no? Convirtiéndolo en un problema diabólico, donde además del insomnio tengo todos mis intentos de solución que me hacen pensar que yo estoy fatal, que no voy a poder hacerlo. Entonces, claro, el problema diabólico diríamos que es inherente a la humanidad, todos estamos metidos. Te pasa con tu pareja, te pasa con tus padres, te pasa contigo mismo, cuando tienes un síntoma contigo mismo, que no quiero tener miedo, pero tengo miedo, pero no quiero tenerlo, pero entonces respiro, y entonces intento respirar y hago mindfulness para tal y no tener miedo, pero entonces el miedo me sigue viniendo, y entonces dices, oye, que igual
no querer miedo, no querer tener miedo es el problema, ¿no? Que hay situaciones en la vida pues que nos dan miedo, igual tenemos que manejarlas de otra manera. Pero ¿dónde dirías tú que está el truco? Porque parece... ¿Por qué uno insiste tanto en las soluciones fallidas cuando a veces las alternativas tampoco son hacer cosas increíbles, ¿no? Son cosas sencillas. Hoy ¿Por qué uno se hablaba, enreda tanto en eso? hoy he tenido una discusión en Twitter, bueno, una discusión, no, una conversación en Twitter. Sí, qué raro, ¿no? Es raro, ¿eh? No, es raro, es raro. Tener una conversación en Twitter. No, ha sido una conversación, pero también he dado mi opinión no solicitada en un... ¿no? Había un profesor que decía que tenía un alumno muy disruptivo en clase, que montaba pollos cada día en clase. La ley. Exacto, y Sí, entonces sí, yo sí. digo, bueno, pues lo que podríais hacer es que en cada clase, pues darle 10 minutos para que monte el pollo, ¿no? Eso sería romper el problema diabólico, donde todos están intentando que el niño no la líe. En el momento en que podemos aplicar la paradoja, ¿no? Es decir, ahora la vas a liar, pero porque yo te lo digo. Cambia completamente la relación entre el profesor y el alumno. Incluso alguien ha comentado, yo eso lo hice en mi clase y no duró ni 3 minutos el chaval, o ni 5 minutos el chaval montando el pollo. Como diciendo, tenía un alumno tan disruptivo que le dijo, bueno, pues te vas a estar aquí toda la hora y vamos a estarte mirando cómo lo haces, ¿no? Y el chaval dice que a los 5 minutos se cansó y se portó bien, ¿no? Entonces, la ruptura del problema diabólico pertenece a una categoría lógica diferente. Y la solución va a aparecer en una categoría lógica diferente, que generalmente se presenta como paradójica, es decir, se le dice al insomne que se meta en la cama y se mantenga despierto. Claro, la petición es paradójica, pero nadie puede estar despierto en la cama voluntariamente, ¿no? Llega un momento que te duermes, aunque solo sea por aburrimiento. Entonces, la ruptura del problema diabólico casi siempre está en el ámbito de la paradoja, que es donde nunca nadie lo buscaría, ¿no? Sí, ¿no? Esto, que en terapia, bueno, ya yéndonos al terreno terapéutico, siempre genera esta cuestión de, bueno, que es atrevido, ¿no? Sí, pero Lacan lo decía igual. Sí. Lacan decía que la terapia tiene como objetivo enseñarle al paciente qué hacer con su síntoma, no eliminarlo. Es que el problema, el problema que tenemos social es, este síntoma quítamelo, ¿no? Tengo ansiedad, esto no lo quiero, no quiero tener esto, ¿no? La vida conlleva cierto nivel de ansiedad. Y la gracia está en el timing, cuándo hay que tenerla, en qué cantidad hay que tenerla, ¿no? A enseñarle a la persona bueno, que cierto nivel de ansiedad toca en la vida, ¿no? Encariñarse un poco con el síntoma, decía bueno, Guille, creo. Claro, encariñarse un poco, sí, claro. En el fondo, encariñarte de una manera de decir, oye, mi vida puede estar con el síntoma, es decir, mi vida puede darse con el síntoma. Y cuando yo le pierdo el miedo al síntoma, paradójicamente se presenta menos, ¿no? Bueno, esto yo creo que está en parte relacionado con otro concepto que traes también en el libro, que es esta enfermedad de ser otro, ¿no? Claro. De alguna manera, si yo quiero estirpar algo de mí, es como también ser otro, ¿no? Pero bueno, esta enfermedad de ser otro, como que sufrimos, y digo en primera del plural, porque creo que esto nos puede pasar a todos en algún momento de la vida, esto de querer ser otro, nos trae mucho sufrimiento. Bueno, no sé, es también como no solo el querer ser otro, sino que también hay una dificultad en aceptar, pues, con lo que venimos, ¿no? Quiénes somos. Bueno, no sé si podría desarrollar un poquito más de esta enfermedad. La enfermedad de ser otro es una manera en la que le explicarías a tu abuela los deberías de Karen Horney, ¿no? O el perro de arriba y perro de abajo de Fritz Perls. Es decir, si quieres, es la neurosis. La neurosis en grado puro es ser quien quiere. Mira, ser la persona que quiero ser sería el que yo nunca desearía ser, ¿no? O sea, la paradoja es, yo debería ser. Por ejemplo, imaginaros que yo soy un tío desordenado y digo, yo lo que debería ser ordenado, quiero ser ordenado. Entonces, si yo imagino a alguien ordenado, me parece un tío aburridísimo. Entonces, nunca quisiera ser ese tío aburrido. Y ahí empieza la neurosis y el sufrimiento, ¿no? Del yo debería, pero no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que eso ha causado muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento a la gente. Muchas veces en terapia yo me encuentro con el trabajo, que para mí es maravilloso, de decirle a la gente, oye, pero que tú eres tú, y que al final nos hemos de apañar con quien eres tú, ¿no? Si eres bajito, si eres alto, eres alto, ¿no? Pero si eres alto y quieres ser bajito, vas a empezar a sufrir.
Esto pasa un poco en todo, ¿no? El introvertido quiere ser extrovertido, el extrovertido quiere callar un poco porque no sé qué, el que es desordenado quiere ser ordenado, la que es muy controladora quiere ser relajada. Y otra vez vuelvo a la idea de, no, el tema es cuánto, cuándo, ¿no? El timing, ¿no? En qué momento. Sí. Tiene un poco de diabólico esto, ¿no? Todo está relacionado, es que al final, yo no sé tanto, ¿no? Al final, yo, como decía una vez, yo trabajaba con psicóticos al principio de mi carrera como psicólogo, y entonces conocí un chico que estaba en el grupo, y él descubrí que le gustaba la cocina. Y como yo era un psicólogo novel, pues hostia, le cogí cariño a este tío y pensaba, oye, este tío tiene mano con la cocina, pues a través de eso lo mismo conseguimos que trabaje o lo que sea, ¿no? Y entonces él me decía, sí, lo importante de la cocina española es el sofrito, hay que saber hacer un sofrito de puta madre, porque yo pocho la cebolla, hago no sé qué, pongo tal, sofrito, es muy importante el grado de pimiento que le pongas, porque si le pones, y yo digo, hostia, este tío cocina, ¿no? Y entonces le digo, pero, ¿y de postres sabes hacer algo? Dice, sí, dice, pero en los postres lo más importante es el sofrito, tío. Y entonces de repente me di cuenta de que el tipo, ¿no? De que, claro, tenía una rigidez importante. Claro. Entonces yo al final soy como ese tío. Tengo 4 ingredientes y sé hacer el sofrito, entonces me lo hago venir para que todo cuadre, ¿no? Sí. Que, claro, al fin y al cabo es una... Por ir también a veces a la raíz de por qué nos pasa esto, no sé si es pues la intolerancia a la falta, ¿no? A lo que nos falta, ¿no? Pues yo qué sé, pues Álvaro me saca, ¿cuánto? Me saca 20 por ahí, ¿no? centímetros, pues nada, pues hay que joderse, ¿no? Y es así. Cuando yo boxeaba... Pues puedo dirigir el síntoma a encariñarme más conmigo mismo, ¿no? Pero tú también me sacas 20 centímetros. Claro, pero tú... Esto lo quitamos. No, por favor. No, déjalo, claro. Pero yo tenía un entrenador de boxeo que me decía que 1,80 m era todo lo que hacía falta para derribar a cualquier hombre. Decía, con 1,80 m te puedes enfrentar a cualquiera, ¿no? Y yo, claro, mido unos 67, 68, ¿no? Entonces nunca llegué al nivel de poder derribar a cualquiera. Lo importante es, oye, con mi 1,67 m, pues ni tan mal, ¿no? Al final, pues me he apañado. ¿No? El punto también, no sé tú cómo lo ves, Víctor, que estás diariamente con esto, como nosotros, ¿no? Que renunciar a querer ser otro y a tus expectativas, que por otra parte te vienen de fuera, ¿no? De cuando uno va creciendo, etcétera, es doloroso, es muy doloroso y bueno, pues hay gente que nunca lo hará, quizás, ¿no? Entonces, el lema de aceptarse uno mismo parece sencillo desde fuera, pero realmente no lo es tanto, ¿no? ¿Y qué experiencia tienes tú con esto? Es que yo creo que no hay que aceptarse a sí mismo, o sea, hay que ser colega. La idea es más, a veces tienes amigos que no les aceptas todo, tío, ¿no? Y eres tu amigo y lo quieres, pero sabes que llega siempre tarde, o sabes que, ¿no? Que se tira a pedos, o sabes que come como un cerdo, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero aún así lo quieres, ¿no? Tiene algún punto que no. Yo creo que al final nosotros mismos también somos así. Con eso no digo que no haya que esforzarse, ¿no? Porque somos seres sociales, pero por ejemplo, si tú no te aceptas a ti mismo, ¿la aceptación no sería aceptar que no te aceptas a ti mismo? Es que podemos darle un poco la vuelta a eso, ¿no? Entonces, ¿la aceptación de uno mismo es llegar a la paz? O aceptarse a uno mismo podría ser, oye, yo acepto que no me acepto a mí mismo, ¿no? El otro día hablaba aquí con un paciente que es un chico bien, que tiene una familia, tiene dinero y entonces él dura poco en los trabajos, tiene una formación extraordinaria, tiene ingeniería, un MBA, entonces toda la familia está esperando que él trabaje en una gran multinacional. Bueno, la familia tiene una serie de pisos y locales y él gestiona los pisos y los locales, pero siempre tiene la sensación de un poco de que he tirado mi talento, ¿no? Me dice, es que no aguanto en las multinacionales más de 6 o 7 meses y voy cambiando y entonces al final, y mira, yo estoy tranquilo, yo llevo a mi madre los pisos y yo le decía, pero ¿y por qué tienes que, no? ¿Por qué tienes que trabajar en una multinacional? No, necesitas, ¿no? En el fondo tienes unos pisos, puedes vivir ciertamente cómodamente de renta. ¿Por qué hay que ser tan extraordinario? Hoy he hablado con mi mujer, que también es psicóloga,
que compartimos aquí también la consulta, y me hablaba de un chico que tiene 2 carreras, está estudiando 2 carreras, tiene ansiedad, toca el piano, habla no sé qué, ¿sabes? Un tío excelente. Y entonces digo, ¿y por qué tiene que estudiar 2 carreras? Y dice, es que tiene un hermano que está estudiando 3. ¿No? Sí, Entonces, aceptarse, claro, yo le diría al tipo, ¿por qué no haces una carrera y cuando acabes haces la otra, ¿no? Igual no tienes tanta ansiedad. Claro. Sí. Bueno, nos Claro. enganchamos mucho a eso, ¿eh? Y yo Claro. traigo la parte más pesimista quizás, pero es doloroso renunciar a lo que uno esperaba o lo esperaban los otros. Ahí hay un tema, ¿no? Difícil, sí. Hay que poder sostener que no te miren bien a alguien, ¿no? Que alguien no te mire bien. Por lo menos enfrentar la situación, luego a lo mejor te llevas la sorpresa, O ¿no? al menos aceptar que la ansiedad tiene un sentido. Si quieres hacer tantas carreras y llegar a todo, por lo menos, no el poner palabras a, a las fantasmas que perseguimos, ¿no? A la neurosis que podemos Claro, tener, porque ¿no? además no Que ya es es un- solo que lo hago, lo tengo que hacer muy bien, ¿no? Esto también aparece en el libro con mi idea esa de que la vida es un 7. Es, vale, lo ideal, o sea, el 10 sería que tú puedas estudiar 2 carreras y estar de puta madre, eso sería lo ideal. Y tocar el piano y hablar no sé qué idiomas y bailar, vale, eso sería lo ideal. Pero a lo mejor también como seres humanos nos hemos de acostumbrar a que un 7 tampoco está mal. Sobre eso, justo, íbamos a tirarte la siguiente, del lema de uno de los capítulos, la vida es un 7, ¿no? No es un 10, pero tampoco es un 2 ni un 3, ¿no? Si uno... ¿Qué pasa con el perfeccionismo, ¿no? ¿Por qué también nos enzarzamos mucho con esta cuestión de que las cosas sean perfectas? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué dirías? Yo creo que hay casos y casos. Yo iba a un cole de curas y el cura de mi cole, el tutor de quinto de primaria, me decía, Amat, era de la época que te llamaban del apellido, ¿no? Amat, hay 2 tipos de personas, los que tienen conciencias laxas y los que tienen conciencias escrupulosas. Y entonces me decía, usted, Amat, tiene la conciencia muy laxa. Quiere decir que hay gente que tira al 10 y hay gente que no, que se conforma, oye, ni tan mal, ¿no? Siempre el sufrimiento va a estar, porque yo, por ejemplo, que no he sacado nunca 10, siempre he pensado que, hostia, que si me hubiera esforzado más hubiera sacado a lo mejor nota, ¿no? Al final en la vida yo creo que por eso digo que la vida es un 7, porque a medida que uno madura debería ser capaz de poder elegir dónde saco un 10. Lo pienso mucho, por ejemplo, comparándolo con Messi. Yo a veces le digo a mis pacientes, Messi no es Messi todo el rato. No está todo el rato jugando como Messi, porque acabaría muerto. Messi es Messi porque hace de Messi cuando, vuelvo otra vez a la idea de cuando toca. O sea, y cuando todo el mundo está agobiado, darle la pelota a Messi, y entonces Messi, que se ha tocado la polla todo el camino, todo el viaje, entonces cuando coge la pelota en aquel momento, ¿no? Si tú lo comparas con Cristiano Ronaldo, que es alguien a la misma categoría, pero en cambio es mucho más esforzado, ¿no? Da la impresión de ser un deportista mucho más esforzado, y el otro simplemente tira de su talento a un nivel brutal. Y entonces creo que no es posible que nadie pueda hacer de Messi todo el rato, ¿no? Y entonces en el perfeccionismo pasa igual. Yo creo que hay que ayudarle a la persona a decir, vamos a buscar en qué espacios vale la pena luchar un 10. Y cuando le saquemos la media con cosas donde no te habrás esforzado, pues vamos a encontrar el 7. No es que te conformes con menos, sino llegar a una media donde dices, bueno, pues en esto no me dedico tanto, o igual con la guitarra pues no le voy a dedicar tanto tiempo, pero le voy a dedicar mucho tiempo a mi carrera, ¿no? También hablando de punk, de psicología punk, es un lema bastante punk este de cuanto peor mejor también, ¿no? Que en dejarse un poco ir y eso también hay como que florece un poco la creatividad y la espontaneidad, ¿no? Que si uno está intentando lo perfecto, la presión es alta, ¿no? Y no suelen salir las cosas bien. Eso que Es decíamos, paradójico también. Claro, es lo que decíamos antes de la paradoja, es decir, cuando la solución intentada es ir a la perfección, sin éxito, igual el enfoque terapéutico debería ser, oye, haz una mierda voluntariamente, ¿no? A mí me pasa aquí con las personas que me vienen y me dicen, tengo el síndrome de la página en blanco, quiero escribir no sé qué, la tesis doctoral, pero lo tengo toda, y yo le digo, escribe una mierda, ¿no? Escribe una mierda, tráeme las conclusiones, pero que sea una puta basura, méteme faltas, y es que no pueden, ni queriendo, ¿no? Y entonces cuando lo hacen como mal, pero ellos mismos dicen, pero no está tan mal, cuando lo he visto hecho, ¿no?
Porque es como pedirle yo qué sé, pedirle a una gimnasta de alto nivel que lo haga mal expresamente, es que ni queriendo. ¿no? Claro. Por ir a una raíz que creo que también se toca en el libro y aquí yendo también en modo reverso hacia alguna raíz que podamos comentar y que ha salido también hoy, que tiene que ver con cómo nos miran los demás, ¿no? Hablabas del cura, ¿no? Que son estas raíces infantiles, ¿no? Cómo aprendemos a veces el ser bueno, comportarse bien y ser querible, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, o como si nuestro hermano es la hostia, pues nosotros también vamos buscando porque es súper admirado en casa, ¿no? Todas estas raíces afectivas, porque el perfeccionismo podríamos verlo como algo puramente operativo, cognitivo, de rendimiento, pero que el rendimiento está al servicio del afecto, podríamos decir, ¿no? Si yo hago aquí hoy un programa bueno de reverso, nos gusta que nos vean, que nos digan qué bien, más allá de lo perfecto que nos salga el programa, ¿no? No sé si esta raíz del perfeccionismo con el afecto, obviamente está muy... Bueno, ¿qué hay de tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia? Es inextricable, no se puede separar. El perfeccionismo siempre trae el miedo, es decir, el perfeccionismo es canguelo. El perfeccionismo es canguelo. Claro, si no saco un 10, no me querrán. Si no saco un 10, soy una mierda. Si no hago esto perfecto, ¿no? Entonces me pongo tal presión y el perfeccionismo oculta siempre el canguelo. Que cada persona será un canguelo diferente, pero probablemente tiene que ver lo que tú decías con la historia personal. ¿Para quién había que sacar un 10? ¿no? ¿A quién querías lucirle tú tu 10? Y claro, justo lo que decíamos antes, la madurez es cuando le puedes decir a lo mejor a tu padre, he sacado un 7, le he dedicado a esto un 7, y ya está. Podías haber hecho... ¿Conoces la historia de Stalin? Hay una historia de Stalin. Dicen que Stalin tenía una madre súper exigente y jugaban al ajedrez. Stalin era de Tbilisi, en la República de Georgia. Entonces, Stalin, cuando llega al poder, una de las primeras cosas que hace es una vía férrea que vaya de Moscú a Tbilisi. Y en el primer viaje que hacen de inauguración, va con todo el Politburó, con todo, ¿sabes?, con todo el comité, y cuentan la historia que la madre de Stalin le estaba esperando en el tren, en la estación de Tbilisi. Bajan todos y está la madre esperándola con un tablero de ajedrez. Y él baja, se dirige a su madre y la abraza. Y le dice, madre, soy más poderoso que el zar. Y le dice la madre, hijo mío, qué gran papa hubieras sido. No jodas, tío. Cualquiera puede satisfacer a esa madre, ¿eh? Qué gran papa hubiera sido. Ahí nace el perfeccionismo. Has contado la historia del perfeccionismo, la raíz. Claro, ¿no? Es como, hostia, qué gran papa hubiera sido, me parecía brutal, digo, es para matarla, ¿no? O sea, claro, cuando uno se hace adulto, cuando puede ir ahí y decirle a su madre, pues no quise ser papa porque no salió de los huevos, yo qué sé, perdonad que yo soy muy mala. No, pero bueno, esta voy a parte... estropear el podcast. Que esto es estupendo, estupendo. No lo censuran. Reverso ahí navega entre diferentes registros, ¿no? No, pero... pensaba, ¿no? Y también nuestra propia madurez como reverso también, ¿no? No estamos al servicio de nadie, ¿no? Y sí, escuchaba alguna vez algún colega me decía, o alguna vez le leía a algún colega esta cuestión ya cuando va más madurando, que es madurar es como no estar en lugares que no te apetece estar, no hacer cosas que no te apetece hacer, como muy libre de quedar con quien te dé la gana. Una libertad que es ser colega tuyo, ¿no? Ser un buen padre y madre de uno mismo, ¿no? O colega, un buen trato, ¿no? No sé. Un 70%. Un 70%. Sí, porque si no... Un 7. Claro, si no es... Tengo que ser maduro 100%. Y entonces no me comprometo con nada porque, ¿no? Que esto también hay otro polo, ¿no? La gente que dice, pues no me comprometo con nada porque yo hago lo que quiero. Claro, bueno, claro. No, que hay veces que hay que hacer algo que no quieres, ¿no? Claro, entonces siempre un 70%. Vuelvo a mi regla del 7. Sí. Oye, 70% libre, ¿no? Sí. Ahí con esto del perfeccionismo, Víctor, un mandato social también a optimizarse uno, formarse más, aprovechar el tiempo, ¿no? Todas estas cosas. Y yo lo he escuchado de algún compañero, igual voy al psicólogo para perfeccionar algunas cosas, ¿no? Si a ti te llega un tío a la consulta diciéndote eso, ¿cómo lo...? No hace mucho me viene una chica que comía y vomitaba, se atracaba y vomitaba, ¿no?
Y entonces me cuenta que es profesora de un centro deportivo muy conocido y es entrenadora personal. Y entonces me cuenta que todo el día anda comiendo sano, ¿no? Come muy sano y dice, porque yo soy súper sana, hago súper deporte y tal. Y entonces lo que pasa es que, dice, yo no tengo pareja, salgo del centro deportivo a las 11 de la noche y me voy para casa. Dice, y cuando llego a casa hay un súper de estos que está abierto, ¿no? Un paqui, un badulaque. Dice, y entro allí, me compro unas magdalenas, me compro igual 2 paquetes o 3 paquetes de 40 magdalenas, ¿no? Dice, y entonces me como las magdalenas con yogur de ese líquido, dice, y me meto un atracón con eso, ¿no? Dice, me puedo llegar a comer de una sentada, pues yo qué sé, 100 magdalenas. Y luego las vomito. Digo, bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Dice, bueno, pues claro, me doy cuenta de que pierdo el control, entonces vengo para que tú me ayudes a tener más control. Y yo entonces pensé, bueno, pero te llevas todo el día controlando, ¿no? Estás todo el día comiendo sano, ¿no? 4 almendras, no sé qué, un hummus de no sé qué, luego tal, ¿no? Comes súper sano, pero coño, luego al final no tienes un espacio para el placer. Si te controlas todo el rato, pues al final te descontrolas, ¿no? Entonces yo decía, es el exceso de control el que te hace perder el control. Por tanto, igual lo que no hemos de hacer es controlar tanto. Eso nos sirve un poco para todo en la vida también, ¿no? Intentar esto, que todo sea perfecto, y al final se te descontrolan las cosas porque nunca pueden ser tan perfectas, ¿no? Sí, quizás uno de los mandatos de hoy en día, como decía antes y tal, tiene que ver con los excesos, ¿no? Exceso de perfeccionamiento, de control, de... El Kaizen ese, ¿no? Ha hecho placer. mucho daño la idea esta del Kaizen, ¿no? De la mejora continua. Sí. Esta cosa japonesa, ¿no? De que cogen un reloj y lo mejoran, Y claro, esto llevado a la vida es terrible. Y entonces y mejor, y las piernas, y no sé qué, y las tetas, y los morros, ¿no? El otro día fui al Corte Inglés a comprar un aspirador y yo aluciné con las caras de las chicas y decía, o sea, pero si son guapas per se, y entonces se ponen, que si los labios, que si los no sé qué, que si tal, que si la nariz, ¿no? El mito de la perfección. No, hay un vídeo por ahí muy famoso de Nardone, que tú, Víctor, lo conocerás, supongo, y te gustará, que una entrevista con una modelo que tenía un problema que cuanto más se operaba, Claro. peor se veía, ¿no? Y más necesitaba de nuevas operaciones, y estaba metida ahí en un problema diabólico, seguramente. Problema diabólico, claro, es en la búsqueda de la perfección, es no saber plantarte, ¿no? Un poco de limar. De todas maneras, ese vídeo de Nardone es un fracaso terapéutico, sale, ¿no? Si te metes en YouTube es una entrevista que fracasa porque ella no le compra, o sea, la manda al cirujano y ella no le compra nada, le dice, sí, dime lo que quieras, y él, y es una sesión maravillosa la que él hace, porque tiene todo, pero ahí te das cuenta de que por muy bien que tú lo haces como terapeuta, si el paciente no compra, no te sirve de nada. Es como no tener dinero, ir a entrar en un concesionario de coches y ya te pueden poner un Tesla delante. Si no tienes 60.000 pavos, ¿no? Sí. Que hablamos de los pacientes, pero que los terapeutas también arrastramos una buena carga diabólica también, ¿no? Cuando pues bueno, nos sale mal algo, perfeccionamiento también de nuestra formación, de nuestra forma de ayudar, nuestra omnipotencia. No sé si elevado ya ese perfeccionismo a la quinta esencia no sería la omnipotencia de llegar a todo y ayudar a todos de la misma manera, ¿no? Porque bueno, uno se lleva en la experiencia personal cuando no le va bien, también se lleva su cosa diabólica, ¿no? Cuando no va bien el día, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, muchas veces lo veo eso, hay gente que en mis cursos, mis formaciones, viene gente que viene de otras escuelas. No, es que tal, quiero hacer terapia breve porque, oye, tengo pacientes obsesivos, no sé qué, y yo le digo, pero tú vienes de otra escuela. Busca en tu escuela quién hay que trabaje bien ese tipo de casos. Digo, porque vas a venir aquí, vas a hacer otra lógica, otra epistemología, otra manera de pensar sobre el problema. Digo, eso va a revertir en un problema para el paciente, porque tú estás dando bandazos, ¿no? Yo creo que la coherencia teórica tiene la desventaja de que, obviamente, no puedes trabajar con todo el mundo, pero tiene la ventaja de que tú sabes lo que haces y tienes que ir profundizando, yo creo,
según tu propia coherencia teórica. Sí. Para llegar a ser integrativo hay que saber un huevo de... ¿no? Yo creo que la gente que... Bueno, yo llevo 20 años haciendo... Yo tengo a mi amigo Guillermo Mattioli, que es el decano, Sí, ¿no? sí. Que él, de base, es un lacaniano. Pero yo lo conocí a él en un curso de hipnosis, luego coincidí con el curso de terapia breve, luego vino Bill O'Hanlon, y lo ves, y entonces dices, bueno, un tío puede ser integrativo cuando lleva muchísimos años, ¿no? Claro. Pero cuando ves que te falla un tipo de paciente y vas a buscar en otro modelo teórico la solución, yo creo que es un fallo técnico, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfeccionismo. Ahí va, ¿no? Porque al ese final sí. es, tú vas a ayudar a un colectivo de gente, tío. Sí, sí, Y sí. cuanto mejor lo hagas, yo lo pienso así, ¿eh? Yo digo, bueno, yo ayudo a un colectivo de gente. Hay casos que yo no veo o que no se me dan. Entonces, lo que quiero hacer es muy bien lo que hago. ¿No? Pero un 7, ¿eh? Un 7, tío, si tienes un 70% de eficiencia Sí, sí. psicoterapéutica, vas Sí, sobrado. sí, por sí, encima de los, ¿no? del psicofármaco que te cagas. Un 70% son protocolos Más que de el la sí, hostia. sí, total. ¿Dónde hemos de firmar, no? Exacto. No, total. Y un poco en esta línea, que ya estamos entrando en el final de esta entrevista, que yo la estoy viendo como muy amena, muy fresca y hasta terapéutica, casi te diría, muchas cosas, porque aquí traemos nuestras mochilas diabólicas, todos. Yo creo que los de este gremio también traemos Sí, los que un más. poco el plus. Y es hacerte una pregunta para acabar, que a ver por dónde la encaras, ¿no? Quizá no tanto desde lo literal. Tú vienes de contextos muy diferentes, ¿no? Quizá tus inicios fue en los rings, digamos, ¿no? Donde, bueno, es duro también, pero creo que por lo que hemos ido hablando hoy también, la terapia es dura, ¿no? Es también un contexto duro, un ring diferente, ¿no? Mi pregunta es, ¿dónde dirías que has sudado más? ¿En un ring o en un despacho de psicoterapia? Sin duda, en un despacho, en un sillón de psicoterapia. Sin duda. Yo me acuerdo que conocí a un mítico del boxeo, que era Roberto Durán. Roberto Durán le llamaban Mano de Piedra. Mano de Piedra Durán. Fue campeón del mundo en 5 o 6 categorías de peso. Empezó el peso ligero, luego subió al superligero, welter, super welter medio. Y cuando yo lo conocí iba a pelear el campeonato del mundo del semipesado, 81 kilos. O sea, había subido de 60 a 81 kilos ganando títulos mundiales. Y le digo, Roberto, tenía 40 años en aquella época. Y le digo, Roberto, ¿no te da miedo, tío, con 40 años ir a pelearte a ese, ¿no? Una categoría de peso tan grande? Y me dice, hombre, miedo. Dice, miedo tenía cuando era joven. Miedo tenía cuando era joven. Ahora ya no tengo miedo. Y entonces, extrapolándolo a mi carrera, yo pienso, en el boxeo al final, si estás bien entrenado, se reduce muy... El riesgo es poco. Los grandes errores del boxeo han sido más por cosas del entorno, por ejemplo, por tener que dar una determinada categoría de peso, salir desentrenado o sobreentrenado por esa causa, bueno, o por haber aceptado combates que no te tocaban, ¿no? Por dinero. Es decir, el riesgo en el boxeo estaba en el negocio del boxeo, no en el deporte en sí, ¿no? Y en cambio aquí, hostia, yo sufro cada día por mis pacientes, ¿no? ¿Qué harán? ¿Cómo estarán? De aquí al próximo día que los voy a ver, ¿no? ¿Serán capaces o no de sostener muchas veces las cosas que les hacen sufrir? Entonces, eso se carga, tío. Yo tengo la espalda, me duele la espalda, ¿no? Hago ejercicio, lo que sea, pero al final, y digo, toda esta sobrecarga en mi espalda, y pienso que es por eso, porque en el fondo estás sufriendo con la gente, ¿no? ¿Hay alguna, ya para acabar, alguna anécdota, Víctor, especial? Yo vengo del mundo del deporte también, no al nivel que tú, evidentemente, pero también he aprendido muchas cosas desde pequeño ahí, ¿no? ¿Alguna anécdota que tú hayas aprendido en el deporte, en el boxeo en tu caso, que sea de especial importancia para tu vida como terapeuta? Bueno, yo no sería terapeuta si no hubiera sido boxeador. Quiero decir que en el fondo, fijaros que yo hago terapia breve y estratégica. Para mí lo más importante en la terapia es la estrategia. Entonces concibo
el tratamiento psicoterapéutico como una estrategia en la que estamos enfrentando un síntoma, una dificultad que limita a la persona. Entonces, la escuela de Palo Alto me conviene un montón porque ellos plantean la terapia también desde esa perspectiva, ¿no? Desde qué cosas hay que hacer, qué cosas no, qué cosas son fallos, qué cosas ayudan, qué cosas no, ¿no? Entonces yo siempre estoy pensando en términos de estrategia y me llevo del boxeo y del deporte en general eso, que no siempre gana el mejor. Gana el que sabe cómo hacer, ¿no? El que sabe medir justo la energía, ¿no? Y si eres atleta, pues igual, una carrera de 5 kilómetros, pues ¿cuándo voy a hacer, no? Yo, por ejemplo, admiraba mucho, a pesar de que soy del Barça, admiraba mucho a Mourinho como entrenador. Mourinho, que fue entrenador de Madrid, porque me parecía un estratega, o sea, un táctico de cojones. O sea, él decía, 20 minutos no vamos a hacer nada, al minuto 20, al 30 vamos a meter un gol y luego nos vamos todos para atrás. Y se veía claramente, ¿no? Así como, por ejemplo, otro, Guardiola, yo qué sé, pues vamos al ataque, vamos a hacer un juego, no sé qué. El otro, ¿no? El otro, y acorto el campo, y hago no sé qué, y hago no sé cuántos, y ahora los pico a todos. Y todo eso lo adoro, ¿no? Porque adoro cómo planeaba el partido, ¿no? Y ahí está reduciendo mucho, diríamos, las variables no controladas de la terapia. Sí, sí, va un poco por esto, ya cerramos, pero el entrenador, ¿no? Que si yo soy aquí un psicoterapeuta que con mi estilo a muerte, pasando por encima de lo que necesita la persona que tengo enfrente, pues es perder 0,4 en casa, ¿no? Si quieres, por no sacrificar mi estilo, ¿no? Claro. Derivar un caso, cuidarme yo si no llego a todo, es decir, bueno, flexibilizar. Creo que ibas un poco por ahí, es interesante. Y la terapia hecha a medida también, es decir, no aferrarte. Fíjate que antes he dicho la coherencia teórica y ahora digo, en la praxis, no aferrarte a una estructura, porque en el fondo, claro, yo siempre digo, la terapia es alta costura. No es prêt-à-porter, no es que me voy al Zara y me compro un vestido del Zara, no, es alta costura, es cómo va a ser para esta persona. No todos los miedos son iguales, no todas las fobias son iguales, no todos los ¿no? Y entonces esto es lo bonito de nuestro trabajo, porque luego al final, cuando estudias los factores comunes de eficiencia en psicoterapia, al final todos hacemos lo mismo, son 5 cosas, ¿no? La gracia es cómo vamos a ajustarlas a esta persona en concreto, y esto es lo que más me encanta de mi trabajo. Que es lo jodido también. Sí. Pues con esto nos quedamos, yo creo, ¿no, Víctor? Sí, bueno, pues gracias por abrirnos las puertas de tu consulta, tu centro, CTBreu, para que todo el mundo lo escuche. Eso es. Y que ha sido un placer. Suscribo las palabras de Pablo de la frescura de la charla y ha sido interesante y divertido. Gracias. Y agradecerte de nuevo. No, agradeceros a vosotros, o sea... Y a leer Psicología Punk. Y eso, a leer Psicología Punk, todo el mundo. Y si no lo regaláis, si no os gusta, regalar el libro. Que a gente que más odies le puedes regalar el libro. Pues muchas gracias. Y nos vemos en otra. La próxima entrega. Eso es. Venga.